Muy buenas tardes, estimados participantes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro diplomado de principios e implementación del modelo de la economía social y solidaria en las organizaciones de trabajo asociado. El día de hoy, como parte de nuestra unidad número 2, tendremos la oportunidad de conocer el caso práctico del grupo social FEP. Para ello nos acompaña como invitado Giovanni Toral. Él es licenciado en Desarrollo Social por la Universidad de Cuenca, tiene un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales por la Universidad de la SUAY. También es experto en liderazgo para la transformación por la Universidad de Cuenca, es especialista en planificación y ordenamiento territorial por la Universidad de la SUAY y se desempeña como coordinador FEP Regional Cuenca en el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio. Con esto, pues estimados participantes, le damos la bienvenida a Giovanni y les invitamos pues a que cada uno de ustedes, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de todas estas sesiones, pueda ir realizando las consultas que tenga del caso, puede ir interactuando, participando, incluso que nos cuenten sus experiencias, lo cual va enriqueciendo el diálogo de saberes que tenemos aquí. Muchísimas gracias, igual a quienes tengan la posibilidad, vamos encendiendo nuestras cámaras. Bienvenido Giovanni y adelante. Ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Juliana, por la presentación. Un gusto de compartir con ustedes y también agradecer la posibilidad de compartir la experiencia del Grupo Social FEP a través de esta invitación con el ISTEPS. Entonces, un gusto de compartir con ustedes este día. Para empezar, no sé si es que es posible, digamos, aplicar alguna herramienta con auxilio de ustedes para hacer una lluvia de ideas, algunos comentarios, alguna cosa durante la charla para no ser una cuestión muy monótona de solamente yo hablar. Claro que sí, estimado Giovanni, sí hemos aplicado este tipo de herramientas, entonces sí es posible. Adelante. Ya, perfecto. Entonces, cuando sea pertinente, yo les molesto, ¿ya? Hecho, gracias. Bueno, entonces, buenas tardes nuevamente con todas y todas. Vamos a compartir con ustedes la experiencia que tenemos desde el Grupo Social FEB. Entonces, antes de empezar con la presentación, contarles un poquito eh, sobre nuestra institución a la que nosotros pertenecemos, qué hacemos cuando nacimos, un poquito las apuestas que nosotros tenemos y sobre todo los aportes que hemos intentado desarrollar en el país, pensando en que la población con la que nosotros estamos trabajando puedan pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. ¿Sí? Solo dame un segundito que estoy con la persiana medio abierta y no se me está con un brillo. Creo que mejora un poquito. Ya. Entonces, no sé si es posible compartir la pantalla. Sí, está habilitado, tiene todos los permisos. Ya. Entonces vamos a compartir. Ya, no sé si es que ahí se ve. Sí, adelante. Ya, perfecto. Ya. Entonces, les comentaba que el Grupo Social FEP nace de una iniciativa que en su momento lo planteó el Papa Paulo VI en el año de 1967. Él escribió una encíclica que habla, tal vez una de los documentos de la Iglesia, digamos, más completos respecto a la promoción del desarrollo, digamos, ¿no? Y en esta encíclica se habla sobre el desarrollo integral del ser humano y de los pueblos, digamos, ¿no? Y para que se promueva este desarrollo integral del ser humano, el Papa planteaba la constitución de un fondo eh, con contribuciones que los países desarrollados hagan de los presupuestos que estaban destinados para las guerras, digamos, ¿no? Entonces él decía, disminuyamos
los presupuestos que están destinados para armamento, para los conflictos bélicos, y ese fondo constituya, de esos recursos constituyamos un fondo mundial que financie el desarrollo de los países menos desarrollados, ¿no? Entonces, esta idea que se planteaba como innovadora, digamos, en ese momento, no fue posible posicionar, digamos, en el escenario mundial y solamente se quedó con un bonito texto de desarrollo donde se hace una crítica al desarrollo, donde se conceptualiza todo el tema del desarrollo desde el punto de vista pastoral, cristiano, teológico, digamos, pero también visto desde la sostenibilidad, desde el desarrollo económico, desde el crecimiento del ser humano como tal por el hecho de ser humano, digamos, ¿no? Entonces, al no haber tomado esta iniciativa como positiva en el escenario mundial, entonces Monseñor Cándido Rada toma la idea de esta encíclica y dice, si no podemos formar un fondo mundial, conformemos un fondo ecuatoriano. Y de ahí surge el nombre nuestro del Fondo Ecuatoriano Desarrollo de los Pueblos o Populorum Progressio, que es el latín que traducido significa Desarrollo de los Pueblos. Inicia con el aporte que hace Monseñor Cándido Rada. Justo en esa época él estaba conmemorando 20 años de servicio sacerdotal y le hicieron una donación de unos recursos económicos. Entonces esos recursos él cogió y puso como el inicio del fondo más otras contribuciones que logró conseguir de algunos amistades cercanos y nació el Fondo Ecuatoriano. Este fondo que nace con esta contribución inicialmente estaba pensado como un fondo de crédito y este fondo de crédito pensado básicamente para que las poblaciones, sobre todo en la sierra centro del país, aquí en el Ecuador, puedan acceder a la adquisición de tierras, ¿sí? Nosotros sabemos históricamente que las tierras rurales, en general, sobre todo las tierras de la Sierra Centro, han sido concentradas con el caminar del tiempo en un estrato social muy elevado, digamos, económicamente, pero a costa de haberles ido marginando a los poseedores ancestrales de esta tierra como un derecho consuetudinario. Entonces, la apuesta que teníamos nosotros en ese tiempo era de que este fondo se entregue en crédito a los campesinos con la posibilidad de que vuelvan a comprar la tierra que en algún momento les pertenecía o que estaban concentradas en grandes haciendas. Entonces, se han hecho muchísimas campañas de adquisición de tierras. Tal vez en el Ecuador es el programa más grande de adquisición de tierras y de legalización de tierras que hemos hecho desde nuestra institución y que hasta ahora están algunas experiencias, digamos, en pie, constituidas como cooperativas de vivienda o cooperativas de producción o comunas en algunos casos que todavía existen, digamos, a raíz de todo este aporte que se hizo, ¿no? Una vez que ya encontramos una dinámica del funcionamiento del crédito, que el buen uso del crédito que en ese tiempo fue específicamente para tierra, pero ya empezaron a surgir otras demandas de la población, solo con tierra no es suficiente. Entonces incorporamos en el FEP otra línea de trabajo que era la capacitación. Entonces decíamos, si ya los campesinos tienen acceso a la tierra, a estos campesinos tenemos que enseñarles de alguna manera a mejorar sus conocimientos para que mejoren su productividad, que ya lo sabían hacer, pero de una forma muy tradicional, digamos, ¿no? Entonces se incorporó el servicio de la capacitación. Y decíamos, ya hacemos la capacitación, hacemos los talleres, hacemos un montón de acciones, digamos, en torno a mejorar sus capacidades, sus talentos, sus conocimientos, pero nos encontramos con otro cuello de botella en el camino, que decíamos, ya hacemos el taller de capacitación, hacemos el acompañamiento, la formación, la especialización, pero eso tiene que plasmarse en el territorio. Y
cuando teníamos que ver si es que existía la réplica, digamos, de estos procesos de capacitación en los territorios, no la encontrábamos. Y ahí surgió, decíamos, tenemos que incorporar otra línea que tenga que ver con la asistencia técnica. Entonces, la capacitación acompañada de la asistencia técnica en el territorio, de una u otra manera garantizaba de que ese fortalecimiento de las capacidades se vuelvan realidad o se vuelvan práctica con la asistencia técnica. Entonces, se incorporaron equipos técnicos al trabajo que se hacía solamente desde el crédito. Ahora se hacía desde la parte técnica, digamos, ¿no? Entonces, con este mejoramiento de las capacidades de la producción que empezaron a hacer los campesinos, encontramos otro cuello de botella, ¿sí? Decíamos, si ya están produciendo, por un lado, con la intención de que garanticen su soberanía alimentaria, ¿no es cierto? De alguna manera que garanticen su seguridad alimentaria también, digamos, ¿sí? Pero empezaron a producir excedentes. Entonces decíamos, ¿qué hacemos con esos excedentes que los campesinos están produciendo en los territorios? Y obviamente este excedente tenía que buscarse algún camino, digamos, ¿no? Entonces, este cuello de botella era el tema de la comercialización. ¿En dónde vamos a vender lo que los campesinos están produciendo? ¿Sí? Y ahí incorporamos en el FEP una línea de trabajo que era la creación de un sistema de comercialización que todavía lo tenemos, que se llama Camari. Entonces, Camari es un canal de comercialización de los productos de las organizaciones campesinas de la economía popular solidaria que de una u otra manera están dando valor agregado a esa producción y que estamos ayudándoles a comercializar no toda la producción, pero al menos tratando de solventar este cuello de botella, ¿sí? Y mientras hacíamos este ejercicio de apoyar en el tema de la comercialización, nos íbamos encontrando con otros cuellos de botella, ¿sí? Y otro cuello de botella era el tema del financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo de los territorios si la banca tradicional no está pensando en financiar o en dar crédito a los pobres? ¿Ya? Entonces, ahí la reflexión otra vez casa adentro. ¿Cómo fomentamos el desarrollo convirtiendo al tema financiero como un pilar fundamental en las comunidades o en las organizaciones? Entonces, ahí implementamos una metodología que desarrollamos le decimos las estructuras financieras locales. Estas estructuras financieras locales tienen que ver con bancos comunales, con las rondas, con las cooperativas de ahorro y crédito, con las cajas de ahorro y crédito, en fin, todo un programa, digamos, que hemos logrado desarrollar en el territorio y que lo hemos puesto en práctica, digamos, ¿no? Entonces ahí hemos intentado, digamos, disminuir esta brecha de acceso al crédito con los recursos de las mismas comunidades. Ese es el aporte más importante, digamos, porque nos tocó trabajar en la cultura del ahorro de la gente, ¿sí? Normalmente la gente, los campesinos, los pobres, digamos, siempre se quejan que no tenemos dinero, no hay dinero, lo que sea, pero nosotros hemos dicho, o sea, sí, aunque sea centavos, 25 centavos, 50 centavos, $1, digamos, pero si es que esa es la capacidad de ahorro, empecemos con esa capacidad de ahorro. Luego se irá incrementando. Entonces, trabajar en la cultura del ahorro es un reto súper importante porque tiene que ver con un cambio de pensamiento en el ser humano, digamos, ¿no? Pensar que no tengo a pensar que sí puedo, que sí tengo y que sí hay capacidades y hay posibilidades, digamos, ¿no? Seguíamos en el camino, digamos, y decíamos que este tema de la producción, ¿sí? Si ya tenemos un poco, digamos, el tema del financiamiento más o menos estructurado, el tema de la producción con la asistencia técnica, y todo decíamos, tenemos que empezar a identificar cuáles son las capacidades productivas o las bondades productivas que tienen los territorios. Y ahí desarrollamos una metodología que se llama los SIPAS, que son los Sistemas Integrales de Producción Agropecuaria Sostenible. Estos SIPAS, estos Sistemas Integrales de Producción Agropecuaria Sostenible, tienen que ver con algunos componentes
que integran el sistema, ¿no? Entonces ahí tenemos el componente pecuario, el componente agrícola, el componente del suelo, el componente ambiental, la familia, que es una razón, digamos, de ser, en fin, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, ¿sí? Articulados en sí, pensado en una producción agroecológica, digamos, ¿no? Una vez desarrollados, decíamos, otro cuello de botella, ¿sí? Si nosotros nos concentramos a trabajar en mejorar las condiciones de vida de las familias a nivel individual, particular, sin pensar en la comunidad y en la asociatividad, lo que estamos viendo como un cuestionamiento, es decir, las brechas de pobreza que se dan en las poblaciones, el rato que trabajamos con ese mismo enfoque en las comunidades, decimos vamos a replicar las brechas de pobreza en los territorios, ¿sí? Es decir, vamos a concentrarnos a trabajar con una, dos, tres, cinco familias a nivel individual. Esas familias que les interesa surgirán, pero las otras familias se quedarán todavía en un intento de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces ahí ese cuello de botella es trabajar en la asociatividad, en la organización, en la organización comunitaria, digamos. Es decir, tenemos que pensar en cómo cooperar internamente en la comunidad para juntos salir adelante. Entonces ahí el reto es cómo trabajamos todos pensando en todos, y esto implica hacer un ejercicio de renuncia. Es una renuncia personal a un interés muy particular mío, digamos, pero con el valor agregado de pensar en todos, ¿sí? Porque el rato que pensamos en todos, yo me involucro en eso. Entonces, todo el esfuerzo que se pueda hacer a nivel individual se va a plasmar para el grupo, digamos, ¿sí? Estimado Entonces, Giovanni, una preguntita. ¿Sí le está pasando a las diapositivas porque nos quedamos viendo solo no. la primera? Ah, ya, No, perfecto. no, no, no. Solo estoy haciendo un marco introductorio nada más y luego ya vamos a ir pasando las diapositivas. Listo, gracias. Ya. Entonces, una vez que ya hemos implementado, digamos, esta conceptualización, estas metodologías, encontramos ahí otro cuello de botella, decíamos, los excedentes productivos tienen que darse valor agregado, o sea, ya no vender solamente el producto tal cual, sino tenemos que dar valor agregado. Entonces, ese valor agregado es transformar a la producción y eso implica romper algunos retos de regulación, de control institucional que están establecidos en el país y que las organizaciones para colocar su producto con valor agregado deberían cumplir. Entonces, esta normativa que tienen ahora el país, digamos, aplicado a todos los productos alimenticios, sobre todo, están obligados a cumplir las grandes empresas como emprendimientos como los que estamos comentándoles, pequeños, digamos así, y que no todos están en la capacidad económica de poder cubrir esos costos para cubrir con toda la normativa que existe en el país. Entonces, esos son retos que nos toca ir venciendo, ¿no? Entonces, para articular el tema productivo, el tema de la comercialización, el tema financiero, en fin, y para eso plasmarlo en cadenas de valor de los procesos productivos, sea de la leche, cadena de valor de la caña de azúcar, cadena de valor del café, o cadena de valor del cacao, o cadena de valor de la quinoa, o cadena de valor de frutos tropicales, en fin. Entonces, para eso desarrollamos en su momento otra propuesta metodológica que le decíamos el CEPSI, que son los circuitos económicos populares solidarios interculturales en los territorios, digamos. Pero esta metodología estaba pensada solamente en cadenas de valor específicas, ¿sí? Y las organizaciones o las comunidades o las familias que estaban articuladas de forma asociativa pensando en estas cadenas de valor, entonces era posible desarrollar esta metodología, digamos, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta, ¿sí? Que trabajar, ¿sí? Con esta metodología nos estaba enfocando solamente en cadenas de valor y estamos descuidando todo el enfoque del territorio, ¿sí? Y con esta reflexión, entonces, logramos desarrollar lo que ahora le llamamos el CIEPSTE, ¿sí?
El CIEPSTE es una propuesta de desarrollo que lo estamos llevando adelante en el FEP, sobre todo en nuestra oficina regional Cuenca, y en donde en este momento estamos intentando validarlo, reflexionarlo, sistematizarlo, ver si es que esta propuesta de desarrollo que la hemos diseñado es posible enriquecerla, luego si es posible replicarla, en fin, ¿no? Entonces, la experiencia principal que les queremos compartir con ustedes ahora en esta charla es sobre esta propuesta de desarrollo que se llama el CIEPSTE, ¿sí? Hasta ahora no sé si es que les generó alguna duda, algún comentario, alguna apreciación para continuar. ¿Ningún comentario, nada? No sé si estoy solito, estoy con alguien. Tenemos una manita levantada, Giovanni, de Manuel y también Víctor activó el microfonito. Ya. No, para que sepa que no está solo, pero no tengo ningún comentario hasta ahora. Gracias, Víctor. Manuel, Estamos aquí, estamos aquí. Buenas tardes, Estamos aquí. maestro. Buenas tardes. Yo había levantado la mano. Sí, era para comentarle o hacerle la pregunta que si ese proyecto que ustedes llevaron a cabo, me parece que en la década de los 60 no tuvo en sus principios algún apoyo de parte del gobierno. Ya, para la constitución específicamente de la institución del fondo que les estamos comentando, no hemos tenido nosotros ningún aporte desde el gobierno. Todo el accionar que hemos hecho ha sido de una forma autónoma, digamos, autogestionada, ¿sí? En donde sí hemos tenido participación, cercanía y apoyo, digamos, en algunos casos por la incidencia política que hemos logrado hacer desde la institución es justamente en el tema de legalización de tierras, ¿no? Adquisición de tierras, legalización de tierras, parcelación de tierras, apoyar a que algunas de las comunidades nativas, sobre todo en el oriente, tengan constituidos sus espacios territoriales legalizados, digamos, como los centros shuar, como las comunas, en el caso, digamos, de de las provincias en Lago Agrio, digamos, o en Orellana, en el Coca, digamos, en el caso nuestro en Morona, Santiago, en Cañar, en fin, digamos. Entonces han habido algunas experiencias con la participación del gobierno que han apoyado estas iniciativas a raíz de las propuestas de reforma agraria que hemos tenido en el país. El resto de incidencias que hemos hecho en el territorio nacional ha sido netamente autogestionada, digamos, con recursos propios o con la consecución de financiamiento con la cooperación internacional. Eso, Emanuel. Entonces, continuamos. Sí, entonces, yo quisiera, si ahora sí, si me ayuda Juliana, sí, alguna plataforma para una lluvia de ideas en donde podamos escribir una o dos palabritas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo por un sistema? ¿Qué es un sistema? Para ustedes, ¿qué es un sistema? Esperamos un segundito que nos apoya Juliana con el...
Listo, les vamos a colocar aquí en el chat, estimados participantes, un enlace para que puedan acceder y puedan colocar sus aportes sobre qué es un sistema en una o dos palabritas, ¿sí? Nos comentan igual si pueden acceder. Les hemos colocado aquí el enlace para que Y, puedan ingresar. y si lo expresamos, También, bienvenido. Más bien, si usted nos quisiera dar su aporte así. bueno, conjunto de reglas y principios sobre algo. Conjunto de reglas y principios. Ya. No sé si le podemos ir anotando en el link. En mi caso se me hace difícil porque yo lo que tengo es un celular y a veces como que se me hace difícil escribir y estar entrando y saliendo, porque el espacio es como muy pequeño. Ya, no sé si es que alguien más quiere expresarlo o ya lo escriben. Sí, buena tarde. Mireya Buenas tardes. Rodríguez. Sí. Un sistema es un conjunto de elementos, de objetos o de personas que tienen buscando un mismo fin. O sea, son interrelacionados que buscan un mismo fin o un mismo objetivo. Ya. No sé si ya estamos todos. Hola, Joseína Gómez de Cooperativa San Rafael. Yo puedo agregar al conjunto de partes que forman un todo, que es el sistema, que todas esas partes están interrelacionadas, logrando un objetivo en común. Exacto. Ya. Ya. Estamos todos, creo. Tenemos también en pantalla, Giovanni, los aportes que nos han ido colocando los compañeros. Sí, justamente estamos mirando la pantalla. Ya. Ya, entonces continuamos. Sí. Cuando nos referimos a un sistema, ¿sí? Si bien decimos un conjunto de reglas, es una secuencia de procesos, decimos que son varios elementos que están articulados, ideas, elementos que están interrelacionados, metodologías, en fin, sí. Casi todos coincidimos, digamos, con una idea general, ¿sí? Pero esto el rato que nosotros lo queremos volverlo práctica, ahí es en donde tenemos un poquito de dificultad porque en nuestro pensamiento, si bien tenemos una idea general, el rato de volverlo praxis se nos complica un poquito, ¿sí? Entonces, esto es en donde nosotros tenemos que romper barreras, digamos así, sobre todo barreras de pensamiento para poder entenderlo al sistema como el conjunto que ustedes están diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio mental, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Normalmente, ¿no es cierto? Cuando tenemos necesidad de tomar agua por sed, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que hacemos para tomar agua? A ver, alguien que active el micrófono y nos cuente cómo es, qué es lo que hacemos para tomar agua. No, ya, gracias. Sí. A ver, Bueno, mire, sí, bueno, cuando yo necesito o deseo de tener agua, inmediatamente lo que yo busco es un vaso o un envase y tomo el agua ya de la nevera o de un termo. Esa es la ya, necesidad que yo tenga.
Ya, me hace buscarlo. ya. Sí, Entonces, si nos damos cuenta, Mirela nos dice, yo tengo sed, Mirela, tomo un vaso, cojo de la nevera o del dispensador de agua de algo y me así. sirvo. Listo, ya. Alguien que nos diga una forma diferente, tal vez. Bueno, yo lo primero que hago es ver dónde está la fuente, o sea, tener conocimiento de la fuente, de dónde voy a buscar el agua. Ya, Y luego entonces el proceso que dijo Miren. ya. Entonces, primero pensar la fuente y luego el consumo. Ya. ¿Alguien más? Emanuel tiene levantada la mano. Buenas, maestro. Yo creo que eso depende del lugar donde uno se encuentre. Por ejemplo, si me encuentro fuera de casa, estoy en el área pública, lo que debería hacer es investigar en algún establecimiento comercial donde vendan agua apta para el consumo humano y me dirijo allí y compro una botella y la consumo. Ya. Listo. Entonces tenemos pensamiento donde venden, compro, consumo. ¿Ya? La pregunta es, en lo que ustedes han comentado, ¿sí? ¿Le encuentran lógica de un sistema o no? Emanuel. Yo creo que sí, tiene una lógica de sistema, ya que a través de lo que hacemos estamos identificando procesos y esos procesos siguen un orden metodológico y un orden lógico también, que hace que la actividad se vuelva funcional. Perfecto. Bienvenido. Sí, sí, estoy de acuerdo, porque ya entra en un conjunto de ideas que están entrelazadas entre sí, o sea, que llevan una misma secuencia para lograr un objetivo. Ujú. Ya. Entonces, vamos a hacer una recapitulación del sistema que nos quede clarísimo, ¿sí? A ver, un sistema. Si yo tengo sed, ¿sí? Primerito tengo una necesidad, ¿sí? Ya. La creación del sistema que les vamos a compartir ahora surge de una necesidad, ¿ya? Y esa necesidad tiene que ser satisfecha, pero para que se satisfaga esa necesidad implica resolver problemas, aprovechar las fortalezas, las potencialidades que se vayan presentando, que vayamos encontrando y luego buscar las soluciones. Entonces, el objetivo, ¿sí? Va más allá de solamente una satisfacción de una necesidad, ¿sí? Entonces, en este caso, el objetivo de este modelo es promover desarrollo, digamos, desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, volviendo al ejercicio del tomar agua, tengo la necesidad, ¿cierto? Para yo satisfacer esa necesidad, ¿no es cierto? Obviamente tengo la idea de tomar agua. Luego en mi cabeza programo toda la secuencia. Entonces me voy, cojo el vaso, me acerco al bidón, al dispensador o a la llave de agua, me acerco, abro la llave, ¿no es cierto? Presiono el dispensador. Si es que estoy distraído mirando a otro lado, lo que sea, no voy a estar pendiente de cuándo el vaso se va a llenar, se me va a regar, lo que sea. Entonces tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. Entonces, cuando ya el vaso está para llenarse, lo cierro, la llave o el dispensador, lo que sea, me sirvo el agua, el vaso, ¿a dónde lo voy a dejar? Lo voy a lavar, lo voy a dejar al mismo lugar, en fin, ¿sí? Tiene una secuencia lógica, ¿ya? Si alguna de esas secuencias falla, por ejemplo, el rato que yo estoy abriendo la llave, sí, estoy distraído y el agua se me desparramó del vaso, simple y llanamente el sistema no funciona, ¿sí?
algo falla en el sistema. Una cosa que falla en el sistema, falla todo el resto, todo el sistema. Entonces, esa es la idea de tener un sistema, tiene que funcionar en armonía. Todas las piezas como un engranaje tienen que funcionar en armonía. Y esa es la idea de generar esta propuesta, que los componentes que les vamos a comentar de este modelo estén funcionando en armonía. Esa es un poco la idea del sistema. Ahora decimos el sistema integral de economía popular solidaria. Integral porque queremos que esté todo integrado, ¿no es cierto? Todo articulado. Sí, todas las capacidades, las personas, las organizaciones, las comunidades del territorio que esté integrado, ¿sí? Y decimos que esté integrado en torno a lo que es la economía popular solidaria, ¿sí? Es decir, que estemos haciendo una acción en torno a la economía popular solidaria y que esto está plasmado en el territorio, ¿sí? Por eso decimos que el CIEFTE es el Sistema Integral de Economía Popular Solidaria territorial. Al territorio no entendiéndole como una división político-administrativa, que en el caso nuestro, la división política administrativa que tenemos en el Ecuador es las juntas parroquiales, tenemos los municipios o los cantones y tenemos las provincias. Sí, esa es una división político-administrativa. Pero en el territorio no lo conceptualizamos como esa división, sino lo conceptualizamos como el relacionamiento que se da en ese territorio, indistintamente de que si hay una división política administrativa que esté establecida legalmente. No, sino va a trascender esa división político-administrativa, porque los relacionamientos no tienen que ver con esta división política, sino tiene que ver con lo que está en el territorio con posibilidad de articulación, de alianza, de cercanía, de vínculo que entre las organizaciones, entre las familias, entre las comunidades puedan establecerse en un territorio determinado, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea de este concepto del CIESTE, ¿ya? Entonces, ¿sí? Conceptualizando, decimos que el CIESTE, ¿no es cierto?, es un conjunto de relaciones que están articuladas en un territorio determinado, ¿sí? Son relaciones, ¿ya? No estamos hablando aquí de un relacionamiento económico solamente, sino estamos hablando de un relacionamiento en todas las dimensiones que podamos entenderlo en el territorio, sea económico, sea social, sea ambiental, sea comunitario, sea de familia, sea de cercanía, sea de compra, de venta, en fin, o sea, es un conjunto de relaciones que están articuladas en el territorio, ¿sí? Y que este conjunto de relaciones que están articuladas en el territorio tiene que ver con cuatro dimensiones muy concretas, digamos, ¿no? Y esto parte de la reflexión que ya en su momento nos ha hecho varios autores, pero sobre todo Amartya Sen, en donde él nos plantea que la trípode de la sostenibilidad se basa en la economía, en lo social y en lo ambiental. Pero nosotros le trascendemos un poquito y decimos, no tiene que ser el desarrollo económico, el desarrollo social o el desarrollo ambiental, sino tiene que ver el relacionamiento económico que está en el territorio, el relacionamiento sociocultural y organizativo que está en el territorio, el relacionamiento ambiental que está en el territorio y el relacionamiento político que está en el territorio. Entonces, si bien la reflexión inicial partimos de la trípode de la sostenibilidad, nosotros ahí le hemos agregado esta relación política como otra dimensión, otro pilar del desarrollo, porque le entendemos que el relacionamiento político en el territorio no es parte de, el relacionamiento sociocultural y organizativo de los territorios, sino son relacionamientos que no necesariamente están anclados a las decisiones de ese territorio, sino que tienen que ver con otras decisiones de una relación política mucho más amplia, digamos. Entonces, este relacionamiento en estas cuatro dimensiones que estamos comentándoles, ¿sí?, tienen que estar operando como un proceso sistémico. ¿Para qué? ¿Sí?
proceso sistémico, es decir, que el uno es interdependiente del otro, ¿sí? Esta conceptualización es como el enfoque de los derechos, ya sabemos, ¿no es cierto? Los derechos son injerárquicos, los derechos son inembargables, los derechos son intransferibles, en fin, ¿no es cierto? Estos relacionamientos económicos tienen estos mismos principios, digamos, ¿no? No es que el uno vale más que el otro ni nada, sino funcionan en una armonía. ¿Para qué? Para promover la producción, para promover la transformación, para brindar servicios, para promover un consumo responsable, para promover la comercialización, para seguir fomentando el tema de las finanzas populares en los territorios y todo esto, digamos, pensando como un eje transversal el tema de la protección de los derechos de la naturaleza, que en nuestra Constitución pues, nos obliga a todos los ecuatorianos a cuidar los derechos de la naturaleza como una obligación y como un deber por el hecho de ser ciudadanos, digamos, estamos llamados a proteger la naturaleza, porque la naturaleza por sí misma, con la interpretación que tenemos nosotros de convivencia y de articulación, no es capaz la naturaleza de por sí misma defenderse, digamos, ¿no? En términos jurídicos legales, digamos, ¿no? Y que articulados estos relacionamientos se constituyen, digamos, como un nuevo sujeto social de desarrollo y al mismo tiempo se convierte en un actor político del territorio. Pero para que se convierta en un nuevo sujeto social y se convierta en un nuevo actor político en el territorio, no político partidista, sino de incidencia política, digamos, ¿sí? Tenemos que generar estructuras sociales, organizativas y comunitarias que permitan sostener esta propuesta, este modelo y obviamente ahí darle la razón de que sea un sujeto social de desarrollo en el territorio, ¿no? No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta. Estamos comprendidos hasta ahora. Continuamos. Si no hay comentarios. Vamos Si hay muy bien. alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza, activamos el micrófono y continuamos. Ya, vamos a ver si es que hay mensajes. Mm, Ya, perfecto. Listo. Entonces, esta propuesta que les estamos comentando ahora, este CIEPSTE, ¿sí? Se basa en algunos principios, ¿sí? Que algunos de estos principios son coincidentes, ¿sí? O similares o parecidos a los principios de la economía popular y solidaria en una conceptualización nacional, pero también transnacional e internacional, y también que son coincidentes con los principios del cooperativismo en algunos casos, ¿no? Entonces, el sentido, ¿sí? De la reciprocidad, el sentido de la solidaridad, entender que somos una complementariedad y que fomente un proceso de redistribución de la riqueza en los territorios, es una razón fuerte, digamos ahí, sobre las que se ancla este modelo de desarrollo. Entonces, esto implica de que las familias, las organizaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Las comunidades ya no van a pensar de una forma egoísta, digamos así, sino tenemos que pensar en un sentido de complementariedad, pensando en que este es un espacio que nos permite cumplir con la reciprocidad, solidaridad, ser complementarios y promover la redistribución, sobre todo de la riqueza que se da en el territorio. Entonces ahí le encontramos sentido a lo que les decíamos de antes, ¿sí? Lo que intentamos con estos procesos de desarrollo es disminuir las brechas de pobreza, es decir, que la pobreza que está acá abajo, ¿sí? Suba un poquito hacia acá arriba, pero de forma organizada, de forma asociada, de forma cooperativa, digamos, ¿no? El otro principio que es establecer vínculos sostenibles entre las personas, las familias y las organizaciones junto con las instituciones, ¿sí? Este es un trabajo mancomunado, ¿sí? Pero que está anclado específicamente a los territorios, ¿sí? Si bien el territorio sí, necesita desarrollarse, no necesariamente tiene que ser solo ese territorio
sino tiene que ver qué otros vínculos, ¿sí? pueden generarse en ese territorio o fuera de ese territorio, pero que sean sostenibles para las personas, para las familias y las organizaciones y las instituciones que de una u otra manera pueden incidir en ese territorio. El reconocer, el valorar, el concientizarnos sobre el valor de la asociatividad, la importancia de que esta asociatividad promueve una articulación y fomenta un trabajo colectivo dentro de la comunidad es otro de los principios, ¿sí? Por eso decimos, trabajemos en forma asociada, en forma colaborativa, en grupo, ¿sí? En organización, porque así es un poco más fácil surgir, superarse en vez de que sea una sola persona la que haga. Si una sola persona surgirá por ella solita, está bien, digamos así, pero el resto de los miembros de la organización, de la comunidad, en fin, van a quedarse atrás. Y la propuesta de desarrollo es que sea integral, es decir, para todos, ¿no? El otro principio que es la integridad y autonomía integral del ser humano, ¿sí? O sea, el tratar con dignidad, ¿sí? Este proceso de desarrollo a las personas, a los seres humanos, ¿sí? No nos olvidemos que las organizaciones, las comunidades, los grupos, los colectivos, ¿sí? que estén presentes en el territorio son seres humanos y como seres humanos tenemos una forma de pensar, una forma de reaccionar, una forma de comunicarnos, una forma de comprender, una forma de hacer las cosas, digamos, es decir, somos particulares cada uno de nosotros. Pero esa particularidad que tenemos cada uno de nosotros nos tiene que complementarnos para surgir y avanzar, pensando en conjunto y en bienestar para todos, ¿no? El otro principio que tiene que ver con el fomento de la equidad y la igualdad de género generacional y la interculturalidad que no puede estar de lado, digamos, sobre todo en los países como el nuestro, que tenemos una diversidad de manifestaciones culturales, de costumbres, de tradiciones que no pueden descartarse, sino ver cómo esas buenas prácticas que de una cultura pueden servirnos para implementarnos en otros espacios territoriales como una transformación cultural positiva que pueda darse en el territorio, ¿no? Y como un eje transversal, como les decíamos, el tema de la protección de los derechos de la naturaleza como una cuestión transversal en los territorios, digamos, ¿no? Ya. Entonces, aquí vemos nosotros un esquema gráfico de lo que es el CIEPSTE, ¿sí? Habíamos dicho que es un conjunto de relacionamientos, ¿sí? En las dimensiones económicas, en las dimensiones socioculturales organizativas, en la dimensión ambiental y en la dimensión política, ¿sí? Entonces, este conjunto de relacionamientos, ¿sí? que estamos pensándolo, no quiero no verlo, ya. Este conjunto de relacionamientos, ¿sí? en estas dimensiones tienen que volverse una cuestión práctica y real, digamos así, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los relacionamientos que se dan en la parte económica, esto no puede estar, este relacionamiento económico, separado de los relacionamientos políticos que están presentes en el territorio. De la misma manera, este relacionamiento político que está en el territorio no puede estar separado del relacionamiento ambiental que tiene el territorio. Mucho más en el caso nuestro ahora que estamos en una lucha muy fuerte, digamos, de la población tratando de cuidar eh, los derechos de la naturaleza, sobre todo el cuidado del agua en la zona donde nosotros estamos habitando ahora, en donde intentan hacer una actividad minera. Entonces, el no comprender el relacionamiento ambiental que está presente en ese territorio nos genera un conflicto, ¿sí? entre los que quieren hacer la explotación de minería frente a los que queremos proteger
el agua como fuente de vida, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante entender estos relacionamientos que están en los territorios, ¿no? Y de la misma manera, ¿no es cierto? El relacionamiento en la dimensión sociocultural no está separada de este relacionamiento ambiental, pero tampoco está separada de este relacionamiento económico. Es decir, si vemos el territorio, ¿sí? Tiene que funcionar armónicamente en estas cuatro dimensiones las relaciones que estén presentes en ese territorio y obviamente entendiendo de que este modelo en algunos casos tendrá un tipo de relacionamiento dependiendo del territorio y en otros territorios tendrán otras dinámicas, otras propuestas económicas, otras acciones de relacionamiento que les hará particular a otro territorio, digamos, ¿no? Y cada uno de estos relacionamientos en estas dimensiones, ¿sí? Están interdependientes o pensadas en el ser humano, sobre todo, ¿no es cierto?, que son los que constituyen las comunidades, que son los que constituyen las organizaciones, que están los que constituyen las redes, los que constituyen las diferentes formas asociativas que encuentra el territorio para fortalecer su organización, ¿ya? Entonces, ahí es en donde le encontramos razón y fin, digamos, del modelo, porque el ser humano tiene que desarrollarse de forma integral en estas cuatro dimensiones que son fundamentales. Pueden haber otros elementos más, como nos han sugerido en algunos casos, donde queda, por ejemplo, el tema de la espiritualidad, no pensando la espiritualidad como una cuestión religiosa, sino pensando a la espiritualidad como el crecimiento del ser y el hacer del ser humano, ¿sí? Ahora, ¿cómo estos relacionamientos que estamos planteando se vuelven realidades en el territorio? ¿Sí? Entonces ahí recuperamos todas las metodologías que les estábamos comentando en la forma, en la primera parte introductoria, ¿sí? En donde les hemos comentado respecto de las cosas prácticas que podemos hacer. Entonces aquí recuperamos todo el tema de los sistemas integrales de producción agropecuaria sostenible. Entonces, en el relacionamiento económico, cómo los sistemas productivos que tienen los campesinos se interrelacionan entre sí para procesos productivos, para procesos de transformación, para planificar la producción, para transformar la producción, para ver mercados, para ver en dónde se va a comercializar, para ver qué es lo que tenemos de posibilidades de producción, para ver qué riesgos tenemos, para ver qué afecciones podemos tener por el clima, para ver si es que el precio del cacao, por ejemplo, subió o bajó, del café, lo que sea. Entonces ahí encontramos el sentido del relacionamiento en los procesos productivos, ¿eh? En este relacionamiento, lo que les decíamos, las estructuras financieras locales sostenibles que tienen que ver con los bancos comunales, con las cajas de ahorro y crédito, con las cooperativas de ahorro y crédito, y hay otras formas de organización económica o financiera que tienen los territorios que a su propio criterio les permite de alguna manera generarse fuentes de financiamiento para el desarrollo de actividades productivas, ¿sí? Entonces, en este sentido, se vuelve un pilar fundamental las estructuras financieras locales porque son las que y de una u otra manera dinamizan la economía del territorio, pero con el financiamiento de actividades productivas. Y eso es un poco la razón de la existencia de estas iniciativas asociativas, digamos, vinculadas al tema económico-financiero, ¿sí? En este relacionamiento, pensar en las cadenas de valor, como les comentábamos, es súper importante, ¿sí? En los territorios hay varias capacidades de producción, ¿sí? Por ejemplo, este modelo que estamos haciéndolo de validar en la parroquia Molleturo, ¿sí? Ahí hay varias cadenas de valor. Hay cadena de valor de la producción de cárnicos, hay la cadena de valor de la leche, hay una cadena de valor del cacao, hay una cadena de valor de café, hay una cadena de valor de frutas tropicales, en fin. Entonces, identificar estas cadenas de valor y cómo estas cadenas de valor
pueden dinamizar el territorio de forma complementaria, de tal manera que no se vuelva una producción eh, eh, particular, digamos, o que el territorio no se convierta en un monocultivo, sino cómo se diversifica la producción pensando en las diversas cadenas de valor que están en el territorio, ¿sí? Vinculado a eso, intentamos recuperar el tema del turismo de comunitario, el turismo de aventura o el turismo agrícola o el turismo arqueológico, en fin, o sea, va a depender un poco ahí de qué bondades tienen los territorios para poder fomentar este relacionamiento económico, ¿no? El tema de los servicios es fundamental si son zonas turísticas o de tránsito turístico, lo que sea, el tema de los servicios, hotelería, restaurantes, guianzas, en fin, o sea, se vuelve una cosa importante. Temas de limpieza, por ejemplo, es importante, ¿no? Todo el tema de las cadenas de comercialización que también les hemos comentado es importante. Y aquí encontramos nosotros un cuello de botella, sí, que es importante porque está linkado al tema de la comercialización. Si bien en los territorios, que son zonas rurales básicamente, sí, hay una intención de comercialización, pero esta comercialización, si lo seguimos haciendo en el territorio per se, tal vez nos va a ir bien, pero tenemos que trascender un poquito del territorio hacia las áreas urbanas. Entonces ahí es en donde el reto que tenemos es cómo articulamos, ¿sí? Las capacidades o las bondades productivas de forma organizada que tienen los territorios en la zona rural, hacemos de fomentar un consumo responsable en las áreas urbanas. Sino que aquí el cuello de botella, decíamos, el consumo responsable tiene que estar pensado en dos líneas, digamos, ¿no? En una, en el valor del producto, ¿sí? Es decir, entender que el producto que tiene este tipo de origen tiene un valor fundamental que está anclado al ser humano, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a consumir un lácteo, un queso, un quesillo, un yogur, lo que sea de este origen, las familias que están vinculadas a este producto tienen que levantarse a las 4 de la mañana, tienen que caminar una hora, hora y media para hacer el ordeño de la leche, cargar la leche, llevarla a la vivienda, hacer el proceso productivo, luego tiene que almacenarlo, de ahí sacarlo hacia la comunidad. Hay un esfuerzo, hay un valor, hay una familia, hay niños, hay mujeres, madres solteras, hay ancianos que están detrás de ese producto. Entonces eso le da valor al producto. Ahora, el otro enfoque es cómo nosotros somos capaces de a ese producto con esos valores darle un precio justo. Entonces, ese precio justo es el que tiene que estar plasmado en el ingreso que las familias van a obtener por esta actividad productiva que está desarrollándose en el territorio, ¿no? Entonces, estos son retos importantes, ya mucho más grandes, digamos, ¿no? Que toca asumir en los territorios, pero trascender un poquito hacia las áreas urbanas, ¿no? El uso de la tecnología es importante, tecnología para producción, maquinaria, equipos, insumos, software, en fin, todo el tema del conocimiento o la economía del conocimiento que se llama ahora, que está ligado al tema de la tecnología, es un reto importante para las zonas rurales porque todavía evidenciamos un altísimo analfabetismo tecnológico, analfabetismo digital, analfabetismo en las tecnologías de información y comunicación, que es otro reto importante que debe estar presente en los territorios, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el relacionamiento económico. ¿Cómo se relaciona? ¿Dónde se comercializa? ¿De dónde se abastecen? ¿A dónde van los productos? En fin, ¿no? En el relacionamiento sociocultural, ahí recuperamos el sentido de la humanidad, ¿sí? Entonces, para nosotros entender el concepto de la inversión en humanidad implica dar un poquito más de nuestras capacidades, dar un poquito más de nuestro tiempo, dar un poquito más de nuestras posibilidades, de nuestros conocimientos, además de lo que ya normalmente podemos dar. Es decir, ¿por qué no damos un poquito más de algo que no nos cuesta hacerlo? Sí, ese es el tema de invertir en humanidad que está vinculado al tema de la gratuidad, ¿sí?
porque no puedo dar un poquito más de las capacidades que yo tengo si eso no me va a afectar nada, más bien al contrario, me va a enriquecer, digamos, ¿no? Recuperar todo el tema del relacionamiento organizacional y comunitario en los territorios, cómo se van a articular en el territorio, cómo vamos a constituir las estructuras de redes en los territorios, es importante, digamos, cómo nos articulamos las comunidades en el territorio. Pero esta organización social, esta articulación comunitaria, en fin, tiene que estar basada en algunos principios y valores. Como hemos visto en este modelo, se basa en algunos principios y valores, pero las estructuras organizativas también tienen que estar pensadas en principios y valores. ¿Sí? Recuperar el concepto de la interculturalidad como las buenas prácticas de una cultura que puede replicarse en otro espacio territorial o en otra cultura es fundamental, ¿sí? Entender al territorio desde un punto de vista antropológico, este relacionamiento antropológico que tienen los territorios es fundamental porque eso nos permite a nosotros entenderlo desde las esencias de la construcción o de los constructos sociales que están implícitos en ese territorio y que de una u otra manera se han vuelto una norma en el territorio desde un punto de vista social y que está imperando o que tienen una praxis en el territorio que no está escrito, pero que culturalmente lo siguen aplicando o replicando, como en el caso de las mingas, por ejemplo, ¿sí? Y el tema de las igualdades, en general, igualdad de género, igualdad generacional, igualdad etaria, en fin, el enfoque de las igualdades en los territorios es importante porque eso nos permite dar una dimensión de participación para los diferentes grupos etarios que están presentes en los territorios, sean hombres, mujeres, adultos, mayores, niños, jóvenes, en fin, ¿sí? Luego tenemos el relacionamiento político que está en el territorio. Entonces aquí intentamos entender cómo está el relacionamiento político para el ejercicio y exigibilidad de los derechos y obligaciones que como seres humanos, al ser parte de una sociedad, nos obliga, al ser parte del Estado, del gobierno, digamos, nos obliga, al ser parte de una comunidad, nos obliga, al ser parte de una organización, nos obliga, digamos, ¿no? Y cómo con estas capacidades nosotros somos actores, digamos, para hacer acciones de incidencia política, no solamente en las esferas públicas, digamos, sino en una posición política de los ciudadanos respecto de su desarrollo, ¿sí? Y para esto, obviamente, tenemos que fomentar un buen proceso de participación ciudadana, que en el caso nuestro tenemos algunos mecanismos de participación ciudadana que no lo ejercemos, que no lo interioricemos y a veces ni siquiera lo conocemos, digamos, como mecanismos o como herramientas para hacer una real incidencia política, sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado o comunitario o asociativo, ¿no? Y para esto necesitamos trabajar como las diferentes marcos, tanto constitucional y normativos, nos permiten hacer una articulación comunitaria y hacer una presión y cumplimiento de lo que establece el marco legal, ¿sí? Para esto implica una realización de algunas acciones complementarias entre los diferentes actores que están en los territorios, entre las organizaciones, entre las instituciones que están en el territorio, es decir, cómo nos complementamos con las capacidades que tenemos en los territorios para no estar duplicando esfuerzos, para no estar duplicando presupuestos, para no estar peleándonos en el buen sentido, digamos los espacios sociales que de una u otra manera son los mismos para las diferentes acciones y más bien buscar un espacio de coordinación complementaria para que el esfuerzo que se hace en el territorio sea mucho más eficiente, mucho más efectivo, sea mucho más eficaz con los planteamientos que tengamos a nivel organizativo, a nivel institucional, en fin, ¿no? Y esto de una u otra manera,
como decíamos, obviamente el buen uso de los recursos, pero que nos permita hacer un buen proceso de gobernabilidad del territorio. Entonces, esta gobernabilidad del territorio está pensada en dos dimensiones, ¿no? Gobernabilidad en el territorio pensando en la organización que está en el territorio, pero también pensando en la gobernabilidad del relacionamiento que el territorio tiene en el ámbito público, digamos, es decir, cómo generamos espacios para que el ámbito público, con la capacidad de gobernanza que tenga el sector público, haga un buen proceso de gobernabilidad en los territorios, ¿no? Y finalmente tenemos el relacionamiento ambiental. Entonces aquí intentamos recuperar otra vez, digamos, el concepto de la protección y el cuidado de los recursos de la naturaleza, pero esto no sería posible si es que no estamos pensando en algunas medidas de resiliencia, adaptación, mitigación que pueda darse en el territorio respecto a los efectos del cambio climático que ahora estamos con una aceleración, digamos, a unos cambios climáticos muy adversos, digamos, y que si no estamos preparados para hacer frente a esto, obviamente nos quedamos un poquito en el limbo, digamos, ¿sí? Y obviamente esto ligado a la protección de los derechos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, estos relacionamientos en estas cuatro dimensiones interrelacionados entre sí nos permiten a nosotros, ¿sí? Generar un espacio, digamos, de desarrollo. Pero esto no sería posible hacerlo si es que no fuera posible hacer un buen análisis de actores que están en el territorio. Entonces, estos análisis de actores que están en el territorio tienen que ver con la población que está inserta, digamos, viviendo, habitando en el territorio, cómo están los diferentes gobiernos autónomos descentralizados que están en el territorio, las diferentes instancias del Estado, como los ministerios que inciden en el territorio. ¿Qué rol va a cumplir la academia en el territorio, haciendo investigación, contribuyendo con tecnología, con nuevos conocimientos, con formación, con vinculación con la colectividad, en fin, ¿sí? ¿Qué instituciones financieras están en el territorio? Sí, sean cajas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos que estén en el territorio. ¿Qué instituciones de desarrollo como las ONGs están en el territorio? ¿Qué empresas, sí, podrían estar interesadas o inciden en el territorio para incidir en el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial? ¿Sí? Entonces, ven, hay un trabajo bastante interesante, fuerte, grande, digamos, que toca hacer para que este modelo que les estamos planteando aquí como un esquema básico pueda ser replicable y desarrollarse en el territorio. No sé si es que hasta aquí tenemos algún comentario, alguna apreciación. Nos gustaría, digamos, que como este es un proceso que está en construcción, en desarrollo, digamos, cualquier aporte que ustedes puedan dar a este proceso, bienvenidos. Entonces, les doy la palabra. No sé si Joseina. Me he quedado solo. Mirela, No Joel. está solo, no está solo. Lo que pasa es que las explicaciones que usted ha dado son bastante claras. Entonces, como es un aporte lo que usted pide, y eh, quizás si uno hubiese tenido la información con más tiempo, uno hubiese podido analizarla más detenidamente y hacer un aporte. A veces uno lo puede hacer así, pero no casi siempre llega, y mucho menos cuando ya es algo tan completo como tiene usted ahí y explicado de una forma tan práctica y tan sencilla y fácil de entender como usted lo ha hecho. Ujú. Muy bien, gracias, bienvenido. No sé si hay algún otro comentario.
Buenas noches, Tomás Rodríguez de Coprospera. Como dice el compañero anterior, usted tiene una buena elocución para explicar los temas, entonces todo queda claramente explicado bien. O sea, por eso que estamos callados. Mirela. Ay, sí, no es cierto, de acuerdo con los compañeros, no es que para mí veo que está sobre explicado, mirando que en verdad ese es un verdadero sistema, porque entran todos todos los entes, tanto humano, social, la igualdad, todo, entra todo. Entonces, como está en proceso todavía, vamos a esperar a ver que si nosotros también entramos también. Muy bien. Sí, Gracias, Mirela. sí. Ya. Juliana, no sé si suelen hacer alguna pausa, algún momento de descanso, tal vez. Con relación al descanso, profe, aunque usted se dirigió a alguien de manera particular, eh, se ha hecho, se ha hecho algunos profesores o instructores o moderadores, como usted quiera llamar, lo han decidido dar unos minutos de receso para que cualquiera que tenga una necesidad lo haga, pero no ha sido una práctica y o algo que se ha plasmado y que hay que hacerlo necesariamente. O sea que ya por lo que hemos actuado, yo entiendo que depende de usted. Ya. Entonces, ¿les parece si descansamos unos 5 minutitos? En 5 minutos volvemos. ¿Les parece? Muy Yo bien. creo que sí, yo creo que sí. Ya, perfecto. Sí. Winnie, ven acá. Winnie, ven acá. Yo no quiero que me salga esto. Ven a ver. Todo el tiempo me sale eso, de cosas que
Listo, estamos entonces, ¿no? Estamos por aquí, estamos por aquí. Ya. Entonces, Estamos continuamos, presentes, ¿no? maestro. Estamos presentes, maestro. Ya. Entonces, este modelo que les estamos comentando, ¿qué es lo que intenta promover en los territorios? ¿Sí? Como hemos dicho, la articulación de la política pública en el territorio, la producción sana y sostenible que se pueda dar en el territorio, indistintamente de qué actividad económica se desarrolle el territorio, promover el turismo comunitario, el turismo recreativo, el turismo de montaña, en fin, o sea, el turismo que tenga la posibilidad de desarrollarse en el territorio, ¿no? El tema de las finanzas populares y solidarias, el comercio justo y solidario en los territorios, el consumo responsable, el postconsumo, la restauración, reutilización, reciclaje, en fin. Y obviamente el tema de la sostenibilidad ambiental que pueda darse en el territorio, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, no es el modelo pensado en promover un crecimiento económico, sino lo que intenta el modelo es promover un desarrollo armónico del territorio, que es otra cosa, ¿sí? Y que para eso necesitamos desarrollar actividades económicas, sí, sí es cierto, necesitamos desarrollar, necesitamos mejorar los ingresos de las familias, sí, también sí es cierto, pero esa no es la razón fundamental, ese es un medio para que las familias pasen de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida un poco más humanas. Esa es la idea, ¿sí? En esta imagen que ustedes ven hay unas canastas, unos productos. Estos son productos que se desarrollan en el territorio. Como ustedes pueden ver, hay algunos productos agrícolas que no están procesados, pero hay una cantidad significativa de productos que se desarrollan en el territorio y que están procesados, digamos. Entonces, estos de una u otra manera se articulan en el territorio y en este caso se han articulado para hacer la comercialización de esos productos a través de un mecanismo que ellos le llaman las canastas solidarias. Entonces, cada organización lleva su producto, contribuye a la canasta y esas canastas se venden en los mismos territorios a un precio justo y eso retorna al ingreso de las familias que están formando parte de cada una de las organizaciones, ¿no? El tema de las finanzas populares y solidarias, las cajas de ahorro y crédito en los territorios es fundamental, como hemos dicho. Estas actividades productivas que estamos viendo ahí no fueran tan viables posibles si es que no tuvieran los territorios este pilar fundamental que son las finanzas populares y solidarias, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Para nosotros, el tema de las finanzas decimos que es dinero del pueblo administrado por el pueblo y que financie el desarrollo de ese pueblo o de esa comunidad o de esa organización o de ese territorio, ¿sí? También sabemos con ciencia cierta, con experiencia ya por la práctica, que solo con dinero no se hace desarrollo, pero también sin dinero no se hace, ¿sí? Es decir, es una complementariedad entre el uno y el otro, ¿sí? Debemos ser capaces de acumular sociedad, no solo dinero. Sí, acumular sociedad es recuperar el sentido de la organización comunitaria, recuperar el sentido de la asociatividad, recuperar el sentido de la convivencia comunitaria, recuperar el sentido de articularse, de constituirse en redes, de entender que nos pertenecemos a un territorio. Entonces, eso es crecer o acumular sociedad. El dinero es solamente un mecanismo, un medio, digamos, ¿no? También debemos ser capaces de funcionar como sistema, es decir, como complemento, entendiendo los roles que nos toca jugar a cada uno de nosotros, siendo parte de la organización, siendo parte de la familia, siendo parte de la comunidad, siendo parte del territorio, ¿sí? Hacer frente a un modelo capitalista con un Estado no amigo de la economía popular y solidaria, que en este caso nos afecta a nosotros, es fundamental el tema asociativo. Si no,
no es tan fácil surgir, no es tan fácil sostenerse, no es tan fácil incidir, no es tan fácil participar en los procesos, no es tan fácil generar desarrollo en el territorio si es que estamos individualmente actuando, digamos, ¿no? Definir una estructura adecuada del territorio es fundamental, ¿sí? Entonces, este modelo que les hemos comentado ahora, ¿sí? Este modelo que les hemos comentado ahora es importante porque para sostenerlo al modelo necesitamos, necesitamos articularnos en organización, necesitamos articularnos en comunidad y para esto necesitamos generar estructuras organizativas. Alguien tiene que sostener esto. Ese alguien es sujeto social generado como una estructura, ¿sí? Beneficios del CIEPSTE, ¿sí? Si bien me has dicho qué es lo que busca, cómo se trabaja, en fin, entonces, ¿qué es lo que queremos con este modelo? Sí, generar un complemento eficiente de los recursos institucionales en los territorios, promover la igualdad a través de la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo que están presentes en ese territorio. Impulsar la participación activa de la población en todos los ámbitos de interés comunitario y público y establecer una convivencia armónica con la naturaleza, garantizar la soberanía territorial integral, proteger y promover la diversidad cultural y generar un buen uso de los recursos naturales, de los recursos que están presentes en el territorio, no solamente naturales, sino recursos económicos, recursos naturales o talentos humanos, capacidades organizativas, todas las fortalezas que podamos identificar en el territorio. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Sí? Para promover esto toma tiempo, ¿sí? Toma tiempo porque tenemos que generar confianza en el territorio. Para generar confianza en el territorio necesitamos hacer los acercamientos en el territorio con las comunidades, con las organizaciones, en fin, ¿sí? Tenemos que tener la sensibilidad suficiente para identificar las potencialidades, los problemas y las necesidades que son imperantes y comunes en el territorio. La planificación estratégica integral orientada a efectos e impactos que podamos promover en el territorio. Hay que definir un presupuesto para financiar el desarrollo de ese territorio a través de las diferentes instituciones que inciden en el territorio. Promover un buen análisis de actores que estén en el territorio y que nos permita identificar cuáles están cercanos a la propuesta, cuáles están lejanos a la propuesta, qué actores pueden ser indiferentes a la propuesta y qué intereses tienen cada uno de estos actores para ver con quiénes sí podemos contar y con quiénes no podemos contar, ¿sí? ¿Cómo se va a financiar ese presupuesto que está previsto para el desarrollo de ese territorio? Y cómo ese financiamiento está debidamente comprometido, qué actores, qué compromisos, qué acciones están previstas desde las diferentes instituciones para promover ese desarrollo, ¿no? Implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación es importante, digamos, para ver qué avance se va teniendo en el desarrollo de ese territorio y la generación de datos de información, es decir, esta es una crisis, digamos, organizativa, institucional que tenemos actualmente, digamos, porque no tenemos la cultura del dato. No tenemos la cultura de la información. Hacemos cosas, pero no somos capaces de sistematizar, de recoger información, de anotar, de registrar, en fin, ¿no? Y que esta generación de datos, esta generación de información nos permita generar buenos procesos de sistematización para que estas experiencias como las que les estamos contando sean capaces de trascender, digamos, en el territorio y que puedan trascender en la medida de que puedan ser replicables en otros territorios que tengan condiciones similares o que tengan una perspectiva de desarrollo similar, ¿sí? Entonces, esto, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Obviamente pasa por procesos de planificación, entonces tenemos que definir objetivos, tenemos que definir indicadores, tenemos que ver qué líneas
son las que vamos a trabajar, en qué dimensiones vamos a trabajar, en fin, ¿sí? Entonces, esta es un poco la experiencia que les queríamos comentar a ustedes respecto a lo que estamos haciendo en el Grupo Social FEB. Terminé un poquito antes porque tengo otra reunión en un poco minuto más imprevista, entonces por eso no me he demorado las 2 horas que estaba prevista, estimada Juliana. Espero que esta experiencia, este comentario que hemos hecho hasta ahora, sea de un referente para ustedes y pueda contribuir en el desarrollo de sus organizaciones y los territorios a los que pertenecen cada una de sus cooperativas. No sé si es que hay algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto antes de cerrar la sesión. Estimada Juliana. Bueno, sí. Ojalá y podamos nosotros incluirnos, tener ese sistema, esa estructura excelente. Se integran todos los entes sociales, todo el ser humano, todo el cuidado del medio ambiente, la productividad, el beneficio común. Excelente, excelente, porque eso, principalmente eso es que no hay quien gane más, sino dividir la ganancia entre todos. Excelente sería eso. Muchas gracias. Gracias, Mirela. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta? Excelente presentación, maestro. Sí, excelente Gracias. presentación, profesor, maestro. Y de una vez, ya que ver si aprovechamos en mi caso, de manera particular, con la coordinadora del diplomado para ver si yo puedo retornar nuevamente a entrar con la clave a Eva, que no he podido entrar en los últimos días. Parece que se me escapó el, la contraseña o algo así y no he podido recuperarla. A ver si aprovechamos estos minutos que ya usted tiene otro compromiso y vamos a terminar minutos antes, a ver si se puede resolver eso, cuando menos en mi caso. Ya. Listo, bienvenido. No sé si Juliana está en línea. Buenas noches, maestro. Discúlpeme, tengo la mano levantada Perdón. y sí, era para decirle que estas experiencias que usted comparte con nosotros, a mí en lo personal, me ayudan porque podríamos utilizar esos elementos de esas experiencias para ponerlas en práctica en los diferentes movimientos que nosotros lideramos como líderes de cooperativas, y algunas de estas implementaciones que ustedes han hecho que han sido positivas para ustedes, ver la manera en la cual nosotros también podemos sacarle provecho y ver cómo funcionarían en nuestras cooperativas también para el beneficio de nuestros asociados. Sobre todo con lo que usted hablaba de los excedentes, cómo ustedes ese cuello de botella lo pudieron resolver. A veces mucha gente se acerca a nosotros y nos dicen, pero mira, los excedentes, pero realmente entendemos que hay una parte de esos excedentes que no puede descapitalizarse. ¿Por qué? Porque son parte de lo que debería ser la razón de ser económicamente de una cooperativa, porque si no, entonces no podría tener sostenibilidad. Y yo creo que eso sería importante. Y haciendo una simbiosis entre lo que usted explicó, cómo ustedes resolvieron esa parte, podemos darle respuesta a estas problemáticas que yo le planteo aquí.
Ya, súper buena la pregunta. A ver, entendemos, digamos, que en todo proceso organizativo, ¿sí? Todo proceso organizativo hay dificultades y esas dificultades, si no se resuelven en el momento y en el tiempo adecuado, luego generan susurros, resentimientos, divisiones y malestares dentro de la organización. Entonces es fundamental que al inicio de la conformación, de la sensibilización, de la articulación, de la constitución de las organizaciones, de los grupos, todas estas cosas se pongan sobre la mesa de forma clara y precisa y que ellos mismos, los mismos grupos, sean capaces de tomar sus decisiones respecto a los recursos que les va a generar, en este caso, sea el emprendimiento, sea la caja, sea la cooperativa, ¿sí? En el caso nuestro, digamos, si hablamos de las cooperativas de ahorro y crédito, seguramente ya les habrán comentado también, hay normativa específica, digamos, para ellos y eso ya está normado, entonces no hay mucho que jugar ahí, ¿sí? Simplemente es una decisión que la asamblea va a tomarlo y listo, digamos, ¿sí? En el caso de las organizaciones como emprendimientos productivos que estamos viéndolos ahora, ¿sí? Esas reglas del juego se ponen al inicio y se reglamentan y se normalizan, se normativiza, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas organizaciones que dicen, vamos a hacer el modelo de gestión, vamos a hacer la compra de los productos a cada una de las organizaciones, a cada una de las familias, perdón, les vamos a pagar por el producto, de eso nos va a generar un excedente. Ese excedente que nos va a generar lo vamos a acumular para al final del año hacer una redistribución de estos ingresos de forma parcial y otra parte vamos a invertir en la misma organización para que siga creciendo el emprendimiento. Todo depende de cómo las reglas del juego se ponen al inicio. Porque después, cuando ya el grupo está funcionando, está articulando, está produciendo, quieren ponerse un poquito las reglas del juego, lo que sea, se vuelve un poco más difícil porque hay ya un movimiento económico de por medio. En cambio, cuando no tenemos este movimiento económico de por medio, es mucho más fácil ponerse las reglas y los acuerdos. Pero para eso es fundamental el acompañamiento técnico, el acompañamiento socioorganizativo que se pueda dar a los diversos grupos para que puedan llegar a un acuerdo consensuado y no impuesto por una o dos o por un grupo específico de personas. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la metodología que nosotros hemos utilizado acá. No hemos generado ninguna imposición. Hemos compartido varias experiencias que hemos tenido con varios grupos organizativos aquí, con los diferentes territorios, y sobre eso ellos han ido adquiriendo experiencia indirecta, digamos, de lo que hemos ido comentando, y han ido desarrollando sus propias reglas del juego para evitar estos conflictos vinculados al tema económico. Gracias, maestro. Quedo satisfecho. Ya, listo, Emanuel. No sé, ¿algún otro comentario? Ya. Listo, entonces. De mi parte creo que cerramos aquí entonces con esta charla. Les agradezco mucho. No sé si Juliana está por ahí nuevamente. Sí, más bien Giovanni, igualmente agradecerle mucho a Ya. usted por la historia que ha compartido con nosotros sobre este caso, pues que es uno de los referentes que tenemos también a nivel de Ecuador, el cual pues nos pareció muy valioso que ustedes conozcan. Por nuestra parte también les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes que han ido participando en el transcurso de esta jornada. Y también comentarles de que los materiales están subidos en la plataforma por si ustedes quieren verificar. Ahí les hemos puesto también un videíto pues del grupo social FEP. Muchísimas gracias a todos y todas y que tengamos una excelente noche. Gracias, Giovanni. Listo, una buena noche. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Bye. Buenas noches para todos.